Pues el día de hoy vamos a ver un tema que a muchos los que trabajamos con máquinas inyectoras nos preocupa. Muchos de nosotros, pues, por ejemplo, al que quiere comprar una nueva máquina inyectora, por ejemplo, ¿qué tal, Marvich? Muchas gracias. Pues, como les decía, muchas veces nosotros pues queremos comprar una nueva máquina inyectora o tenemos una máquina en planta, tenemos muchas máquinas y queremos elegir la ideal. Y a veces también ustedes suben un molde y ese molde no te da la capacidad en inyección, en cuánto material vas a inyectar. Entonces, por esas cosas, es necesario que ustedes sepan calcular la capacidad de tu máquina inyectora. La capacidad de tu máquina inyectora. Entonces, esta capacidad tienen que calcularla. Muchas máquinas entregan a ustedes esa capacidad, les da esa capacidad a ustedes, pero les dice que es la capacidad máxima en la cual se puede inyectar. ¿Qué tal, Alonso? Muchas gracias, Alonso, desde Santiago de Chile. Un saludo hasta allá, hasta Chile, mi estimado Alonso. Entonces, como les decía, es importante que ustedes aprendan a calcular esta capacidad de una máquina inyectora, a pesar de que la máquina les dé esta capacidad. Muchas veces hasta te dice cuánto es el máximo. Entran ustedes a su máquina y en la pantalla de carga o dosificación te dice cuánto es lo máximo que puede dosificar. Sin embargo, se recomienda no trabajar con este máximo. Muchas veces me ha pasado que han querido o hemos subido inclusive un molde confiando en que esta capacidad de la máquina se puede inyectar, pero cuando ya tenemos el molde arriba, nos llegamos con la sorpresa de que no podemos inyectar esa cantidad de material. ¿De qué estamos hablando? Vamos a ver por acá, a ver dónde que podemos ver, por acá. A ver, vamos a ver esto, para que me entiendan mejor. Por acá tenemos un usillo típico. Un usillo típico. Normalmente a ustedes les dicen toda la cantidad de material que se puede dosificar, ¿no? Esto lo ven en la etapa de carga. Etapa de carga ustedes tienen, por ejemplo, tienen acá un recorrido, por ejemplo, vamos a ver acá, recorrido, y por ejemplo acá tienen varios cuadritos, ¿no? En la etapa de carga. Tienen varios cuadritos. Listo. Y esto es desde dónde va recorriendo, ¿no? Por ejemplo, hasta 10 milímetros, por ejemplo, hasta 20 milímetros, hasta 30 milímetros, y de repente acá el máximo, ¿no? Esto puede estar en milímetros, puede estar en centímetros cúbicos, depende cómo esté configurada su máquina. Depende cómo esté configurada. En este caso, vamos a asumir que se puede configurar en centímetros cúbicos. Entonces, ustedes en su etapa, acá puede ser velocidad de inyección, velocidad de dosificación o RPM también. Esto puede estar dado en RPM. Estoy más o menos como que simulándola. Esto puede estar en segundos a la -1 o también algunos le pueden decir RPM. ¿Listo? Entonces acá está la velocidad de giro del usillo y esta velocidad pues ustedes la programan de acuerdo a lo que necesitan. Y la otra está la contrapresión. En algunas máquinas está colocado en inglés, que se llama back pressure. Tenemos la contrapresión y son varias etapas de contrapresión. Esta contrapresión está dada en bares. ¿Listo? ¿Cómo se programa esto? Pues cada uno tiene su forma de programar, ¿cierto? Capacidad máxima de milímetros, hay que descontar la descompresión. Exactamente, sí. Eso va a lo que vamos a ver ahora. Hagamos de cuenta que no tengo ahorita una plaquita de una máquina, pero por acá tengo catálogos de máquinas. Ahorita les enseño.
Entonces, ustedes ni bien entran, esta es una etapa 1, esta es la etapa de dosificación, por ejemplo. Etapa 1, la etapa 2, etapa 3, son varias etapas que tiene su máquina, ¿cierto? Entonces, en la última etapa, acá es donde es la carga final del lucillo. Ustedes pueden trabajar con una, con 2 etapas, bueno, eso ya se puede configurar. Pero en esta última entran y en la parte de abajo, acá te dice máximo. La mayoría de máquinas te dice máximo y te da acá cuánto puede como máximo dosificar, ya sea en la unidad que estás. Si estás en milímetros, te va a decir máximo tanto. Si estás en centímetros cúbicos, te va a decir máximo tanto. Vamos a dar cuenta que esta máquina dice 300 centímetros cúbicos. Un ejemplo. Yo acá tengo, vamos para ir con ejemplos reales. A ver, vamos a ver por acá. Esta máquina es de 80. Vamos a ver acá con una Haitian. Vamos a trabajar con un ejemplo de Haitian. Vamos a trabajar con otras también. Con este de acá. Es una Haitian, vamos a agarrar esta de acá. Este es un catálogo de una máquina, miren, acá está. Este es el catálogo de una Haitian. Hay diferentes tipos de usillo. Hay de 80, acá está el diámetro del usillo, de 80 milímetros, 85 milímetros, 90 milímetros y 100 milímetros. ¿Ya? Entonces acá me dice shot size, el theoretical, la carga máxima en centímetros cúbicos. Para este diámetro 80 es 2.212 centímetros cúbicos. Ahora vamos a ver esto. Entonces, 2.212 centímetros cúbicos. Este valor, cuando tú te paras acá, o sea, das clic acá en tu máquina inyectora, que es la etapa de dosificación, te va a dar acá ese valor, 2.212. ¿Qué significa este valor? Este valor significa que es lo máximo que puede retroceder el lucillo en volumen. Si fuera en recorrido, pues se tiene que hacer una conversión con el diámetro del lucillo, el área y otra cosa. Pero para no complicarnos, pues vamos a ponerlo en centímetros. ¿Ya? Entonces, lo máximo que puede cargar esta máquina son 2.212 centímetros cúbicos. Ahora, ¿qué pasa si ustedes van a colocar un molde? Vamos a colocar un molde cuyo peso es, por ejemplo, no sé, 2.200 gramos de peso de inyectada. Vamos a que sea de poliestireno, un material poliestireno. Vamos a ponerle acá su material poliestireno. Su densidad del poliestireno en estado fundido, la necesitaremos, vamos a necesitarlo. Por acá lo he sacado. Densidad es 0,91. Entonces su densidad 0,91 gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, con estos datos, yo saco cuánto es el volumen que yo voy a inyectar. ¿Listo? El volumen que yo voy a inyectar. Este volumen que yo voy a inyectar sería mi peso de la prensada entre la densidad del material en estado fundido. Esto es mi máximo que yo puedo inyectar en centímetros. O sea, mejor dicho, este es el volumen de mi prensada. El volumen de mi prensada. Eso es lo que significa el volumen de mi prensada. Acá abajo tenemos el volumen de mi prensada. Es esa cantidad de material. Entonces, ¿qué pasa? Mire la cantidad, 2.200 gramos, 2.012 gramos, que es en mi molde el peso de la prensada. Vamos a poner acá, peso de prensada. Son 2.200 gramos. El material que yo voy a inyectar es poliestireno. La densidad del poliestireno en estado fundido es 0,91. Yo divido mi peso de prensada entre la densidad y esto se convierte en centímetros cúbicos. Hagamos de cuenta que a ti te dicen, ¿sabes qué, John? Tienes que subir este molde, o te preguntan, ¿no? ¿Podemos subir este molde a esta máquina inyectora, la máquina Haitian MAC 5300?
de diámetro usillo 80, y acá tú vas, entonces tú agarras, lo primero que vas a hacer es, inocentemente, sin conocer lo que te voy a enseñar ahora, te vas a la máquina, miras la placa que tiene en la parte posterior, porque no tienes el catálogo, normalmente no se tiene el catálogo. Te vas a la máquina posterior, la parte posterior, o te vas a la pantalla. Tienes dos casos. Pues vamos a ver el primer caso, ¿no? Esto es en la parte posterior de la máquina, ¿no? La máquina. ¿Qué cosa vas a encontrar ahí? Vas a encontrar una plaquita. Es una plaquita, una placa, donde están las características de la máquina. Características de la máquina. Ahí tiene tilde, no le voy a poner su tilde por el momento, por favor. Entonces, dentro de las características de la máquina, dice diámetro del husillo, dice la fuerza de cierre o el tonelaje, ¿no? De cierre, puede estar dado en kilonewton, toneladas, y también te dice capacidad máxima. Tienes esa opción. Es en una plaquita, ¿sí? No me dejarán mentir los que conocen este caso. Entonces ven en la plaquita y dice, esa plaquita te va a decir diámetro de husillo, vamos a poner por acá, 80 milímetros. Fuerza de cierre, 5.300 kilonewton. Capacidad máxima te va a decir 2.212 centímetros cúbicos. ¿Listo? Eso es lo que te va a decir. ¿Estamos bien? Entonces tú agarras y ya tienes este valor teórico. Y tú tienes que inyectar esto porque acabas de obtener de tu prensada. Esto es lo que tú vas a inyectar. Esto es lo que vas a inyectar de tu prensada. Entonces tú dices, mira, yo tengo que inyectar 2.211 centímetros cúbicos. Y la máquina me dice que puede inyectar como máximo 2.212 centímetros cúbicos. ¡Uy, qué suerte! Tengo hasta 1 centímetro cúbico menos. Mira, puedo inyectar con esto. Entonces, ahí es donde te digo, no te guíes en este valor. Esto es por un caso, ¿ya? Esto es acá. El segundo caso, la máquina está borrosa, esa plaquita a veces se perdió, está borrosa, está chancada. Entonces, entramos a la pantalla de dosificación. En algunos casos le dicen o carga, ¿no? Ustedes la mayoría le dicen carga. Entonces entramos, va a ser esta pantallita. ¿Listo? Y yo entro en la última etapa y me va a decir acá, ¿no? Va a decir máximo, depende de las unidades que estés, pero ¿no? Tienes que tener las unidades de volumen, ojo, no te va a salir. Máximo 2.212 centímetros. El mismo valor tiene que estar, ojo. Entonces tú también dices, oye, no. Entonces, en un caso dijiste ya sí se puede, y por el otro caso, hagamos en cuenta que acá no se vio, también vas a encontrar este mismo valor y vas a decir, oye, ¿verdad? Sí se va a poder, entonces te vas a este valor y vas a decirle a tu jefe, jefe, sí se puede, porque la máquina dice 2.212 centímetros cúbicos y nosotros tenemos que inyectar 2.211 centímetros cúbicos, que sí se puede, jefe, hay que subir el molde. Entonces el molde sí da por dimensiones, fuerza de cierre, todas esas, y ahora por capacidad, tú acabas de corroborar teóricamente que sí se puede. Entonces suben el molde y se dan con la sorpresa. Vas a tener dos problemas acá. Vamos a ver. ¿Qué problemas puedes tener? Ya pudiste subir el molde, está arriba, tú vas a empezar a inyectar. Cuando empiezas a cargar, o sea, vas a estar acá. En la etapa de osificación, tú le vas a poner acá 2.211 centímetros cúbicos. Pero ojo que acá en esta etapa, ya cuando se enseña esta etapa, esto tiene que estar incluido
el cojín de masa. Entonces tú le vas a querer poner más su cojín de masa, que su cojín de masa yo lo enseño que es el 10% del diámetro lucillo, pero ustedes lo pueden calcular de otros métodos, ¿no? El 10% del diámetro lucillo, y debería ser por lo menos más de lo que te dice, o sea, más de tus 2211. Tenías que haberle sumado tu cojín de masa, por lo menos damos en cuenta que son 10 centímetros cúbicos, no lo he calculado ahorita, vamos a suponer eso. Entonces no te va a dejar colocar la máquina este valor, inmediatamente te va a botar que máximo vas a poder colocar este valor. Hasta ahí ya perdiste. ¿Por qué? Porque no le sumaste tu cojín de masa a tu prensada, tuviste un error. Hagamos de cuenta que ya, vamos a trabajar sin cojín de masa. No deberías, pero vamos a trabajar sin cojín de masa. Empiezas a cargar, vamos a ver acá, vamos a cargar tu material o dosificas. Cuando va a empezar a retroceder el lucillo, tú vas a ver la posición del lucillo, porque en tu máquina va a tener un valor real, ¿cierto? Que va subiendo, va 1000, va a empezar a subir valor, 1200, 1300, va a empezar a cargar. Llega a 2000 centímetros cúbicos, 2200 tal vez, y ahí se te planta tu máquina. Es decir, no llega a cargar esa cantidad. Puede ser el caso que sí, ¿eh? Hay máquinas que sí te cargan, por ejemplo, Arbor te carga esa cantidad. Vamos a suponer que sí te lo carga, tu máquina te lo llega a cargar. Este es el real que está acá, este es el real y este es el teórico máximo. ¿Estamos bien? Este es el máximo. Suponemos que sí lo llega a cargar la máquina. Te llega a cargar tus 2212 y tú tenías que cargar 2211. Tienes 1 centímetro cúbico de cojín de masa. Entonces, empiezas a inyectar. Vamos a ver acá. Tú agarras y inicia la inyección. Ya cargaste tu volumen. Cuando inicia la inyección, ¿qué crees que vas a tener ahora? Vas a tener problemas. ¿Por qué vas a tener problemas? Porque tú estás trabajando a su máxima capacidad de tu máquina inyectora. Normalmente, cuando trabajas a su máxima capacidad de tu máquina inyectora, la máquina no es capaz de plastificar toda esa cantidad de material. Esa cantidad de material es excesiva que estás usando en ese momento. Estás usando prácticamente, y es cierto, en este caso, estás usando el 100% de tu capacidad de tu máquina inyectora. Tu máquina inyectora puede plastificar teóricamente 2212 centímetros cúbicos y tú le estás pidiendo que te plastifique esa cantidad de material. ¿Y qué es lo que vas a tener? Vas a tener problemas. ¿Problemas de qué? De falta de plastificación. Falta de plastificación. ¿Qué es eso? Falta de plastificación. Que el material no ha derretido, no se ha mezclado, no se ha cizallado correctamente, no se ha calentado lo suficiente. Ese material no tiene buena consistencia como para poder inyectarlo. ¿Y cómo te das cuenta de eso? Te puedes dar cuenta y te pudiste dar cuenta antes cuando tú dosificas manualmente, retrocedes la unidad de inyección y purgas. Si purgas ese material y sale con restos sólidos, o sea, material crudo, significa que tu máquina no tiene la capacidad como para poder calentar esa cantidad de material, ¿no? No tiene esa cantidad, esa capacidad. Entonces vas a tener problemas de plastificación. Como consecuencia, incompleto. Vamos a tener problemas por incompleto. Vamos a tener problemas de variaciones. Variación en el peso. En el peso exagerado. Y lo que dice acá su compañero Alonso, no vas a poder hacer ningún tipo de descompresión. ¿Por qué? Porque hasta dónde más puede retroceder tu sillo si hasta ahí nada más puede. Nada más vas a poder retroceder hasta tus 2200 centímetros, 2212
centímetros cúbicos. No vas a poder hacer descompresión. No se puede realizar descompresión. ¿Por qué? Porque hasta ahí máximo retrocede tu sillón. No puedes retroceder más. No puedes tener cojín de masa. Te vas a quedar sin cojín de masa. ¿Por qué? Porque te consumiste todo el material que has plastificado. Todos esos problemas, ¿por qué? Y al final, ¿qué te va a decir tu jefe? Pero en total no me dijiste que sí se podía. No, sí, jefe, lo que pasa es que yo vi ahí la máquina inyectora, su capacidad, vi manual, todo, y eso es lo máximo que sí se puede inyectar. Recuerda que ese máximo no es el máximo que tú vas a poder utilizar. ¿Listo? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Cómo vamos? A ver qué me comentan ustedes. Alonso, Gonzalo, Harry. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Se entiende? Gracias por sus likes, amigos. Vamos a continuar. Entonces, lo que les decía es que no se puede utilizar esa máxima capacidad de lucillo. No se recomienda, no es recomendable. ¿Por qué? Porque la máquina no está capacitada como para plastificar toda esa cantidad de material y constantemente puede inyectar esa cantidad de material. De repente puedes por ahí que has inyectado una primera prensada porque el material o la máquina ha estado parada cierto tiempo, entonces se calentó el material y pudo de repente inyectarte la primera prensada. Pero tener continuidad, inyectar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1000 prensadas, no va a poder la máquina porque no tiene la capacidad. Sí, tienes que considerar el cojín. Eso es muy cierto. Cuando tú dosificas tu material, es que en realidad, a ver, ¿cómo te explico? El volumen de dosificación, que es el volumen que tú tienes que cargar en total, es el volumen de inyección más el cojín de masa. Eso es el total que tú tienes que dosificar. ¿Cómo se calcula? Bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero eso es lo que tú tienes que dosificar. En cambio, acá, ¿qué es lo que tenías? Solamente el volumen de inyección. Te quedaste sin el cojín de masa. Cuando tú haces cálculos y tú quieres saber si vas a poder utilizar tu máquina, tienes que sumarle ese cojín de masa. Yo te recomiendo que ese cojín de masa... Saludos, Wilber, ¿cómo estás? Ese cojín de masa lo sumes y es el 10% del diámetro lucido. Sí, claro, siempre debemos considerar el uso de lucido entre un 20 y el 80%. Exactamente, exactamente. A eso es lo que quiero llegar, Vilches. Pero no es solamente darles el valor, pues yo quiero que ustedes entiendan el concepto, porque muchas veces pues nos dicen el valor, pero hay que entender por qué. Y ese por qué es con los que se les explica, se les va enseñando, ¿no? Si no, fácilmente, imagínate el streaming que se diga, ¿sabe qué? Usen del 20 al 80%, ya listo, ya se acabó el streaming. Sí, mi estimado Alonso, hagamos de cuenta ahora que ya no te queda de otra, pues el molde lo tienes arriba, ¿no? El molde lo tienes arriba. Y tienes que, como sea, tu jefe te va a decir, ¿sabes qué? Yo no sé qué haces, pero tú me inyectas como sea este molde. Tú me has dicho que sí se puede y tú inyectalo. Entonces, por capacidad de inyección, ya no vas a poder. No vas a poder porque tu máquina máximo tiene 2212, lo has revisado en su placa, lo has revisado en la pantalla de inyección y tú quieres inyectar esta cantidad. Y no vas a poder, como te dije, porque no llega a plastificar esa cantidad de material. Ni siquiera, a veces hay unas máquinas que ni siquiera llegan a ese valor. No vas a tener ahí descompresión, no vas a tener muchos datos. Entonces, ahí
Lo que te queda es ya, como dices, manotazo de ahogado y tienes que activar una opción en la máquina. Y es intrusión. Tienes que activar esa opción en la máquina e inyectar con intrusión. Con esta opción sí se puede inyectar. Pero, ¿cuáles son los problemas? Ahora vas a tener otro problema. Vas a poder inyectar tu molde. Vas a poder tener piezas inyectadas, pero el problema es que tu ciclo se te va a elevar. Ciclo elevado. ¿Por qué ciclo elevado? Porque estás haciendo 2 etapas. Estás metiéndole material mientras vas cargando. Hay una primera etapa que supuestamente está cargando, pero no está cargando, y durante esa etapa entra primero una cierta cantidad de material y después, o sea, ya termina la carga y continúa, y ese material que continúa es el material que ingresa, ¿ya? Es una etapa que le llamamos intrusión. Entonces el material entra, y ese material primero entra y luego de ahí recién se aplica lo que es la inyección normal. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Vas a tener un ciclo elevado. Normalmente se te eleva el ciclo y ahí es donde tú vas a decir, ya no teníamos otra opción, pues teníamos que trabajar así. Pero, como te dije, si a ti te dicen, sabes que elige si la máquina podemos usarla o no, entonces tú tienes que decirle a tu jefe, ¿sabes qué, jefe? No se puede utilizar porque estamos en la máxima capacidad. Y como la máquina no llega a dosificar toda esa cantidad de material, podemos subir el molde, pero vamos a tener que trabajar con intrusión. Y al trabajar con intrusión, el molde, el ciclo se te va a elevar. ¿Se puede trabajar o es recomendable? No, uno de esos problemas puede ser esto. Otros problemas es que no es una inyección normal. Un ciclo normal es inyección, pospresión, después la etapa de enfriamiento, entonces no es una etapa normal. Entonces esas piezas no van a estar bien compactadas porque le estás aplicando una etapa de intrusión cuando tiene que inyectar en realidad. Y la inyección es a más alta velocidad, la intrusión no es a tan alta velocidad. Estás llenando haces un prellenado de material y de ahí recién inyectas. Por lo tanto, no es recomendable. ¿Sí? Dice, la etapa de inyección debe ser menor que el tiempo de enfriamiento. Sí, definitivamente tiene que ser menor. El tiempo de enfriamiento siempre es largo, ¿no? Comparado con el tiempo de inyección, pues es mucho más corto. Entonces tenemos eso. Ahora, ¿qué es lo que se recomienda? Dice John, pero ya tú me dijiste que me excedo, no tengo que excederme, no tengo que ser igual. Mucho más y excederte, ¿no? No te va a tener la capacidad. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda trabajar? Ahí el compañero dijo, por acá lo tengo a Wilber, no sé cómo se llama Wilber mencionó. Mark Vilches mencionó entre el 20 y el 80% de su capacidad. Sí, eso es correcto, 20 y el 80%. Ese es el valor que se recomienda. Ahora, ¿por qué? ¿Qué cosa vas a tener más si tú trabajas mayores esos valores? Miren acá. Vamos a mostrar por acá. Vamos a tener por acá. ¿Ya? Acá yo estaba haciendo unos cálculos, y cómo es que ellos calculan y te dan ese valor, ¿no? Ese valor. Por ejemplo, acá he hecho unos cálculos con Haitian. Y Haitian, por ejemplo, un diámetro 80, depende de la capacidad máxima que ellos te van a decir teórica. Mira, este es el valor teórico que a ustedes les dan, ¿ya? Este es el teórico que ustedes les dan. Este teórico, ellos van a hacer un cálculo teórico. Ese es su teórico que según ellos es lo máximo que pueden plastificar, mas no se guíen en ese valor, ¿no? No se guíen en ese valor. ¿Por qué? Porque es valor teórico para ellos. ¿Cómo lo han obtenido eso ellos? Han obtenido de esta manera. Miren, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Acá. Han obtenido de dividir su relación L sobre D, este L sobre D, lo dividen o solamente toman el 25% de ese L sobre D. Ellos dicen, yo voy a poder inyectar
de mi relación L sobre D, o sea, de toda la longitud de mi husillo, que son 22 diámetros, se podría decir. De esos 22 diámetros, yo puedo plastificar el 25%. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Multiplican o sea, sacan el 25% de eso, es lo que ellos pueden plastificar. Esto multiplicado por el volumen de un diámetro. No sé si me dejo entender. O sea, ellos te dicen, yo puedo inyectar 25% de toda mi longitud del husillo. Entonces, ¿qué equivale todo eso? Equivale a multiplicar ese espacio, no sé cómo mencionarles, a ver cómo te digo. A ver, ahorita les explico bien. Vamos a ver acá. Entonces, vamos a multiplicar ese porcentaje, ese L sobre D, que es 22 por 25. Eso es lo que yo puedo plastificar según la Haitian. ¿Cuántos diámetros puedo plastificar? Yo puedo plastificar esta cantidad de diámetros, que es el producto de eso. Vamos a ver cuánto sería acá. Sería 22 por el 25%, que es lo que yo puedo plastificar. ¿Listo? Es decir, dice el Haitian, dice yo puedo plastificar 6 diámetros. Miren, 6 diámetros. Cuando lo recomendable es más o menos como esto. Lo que se recomienda en función del diámetro es mínimo un diámetro y máximo 4 diámetros. Es lo que máximo se puede recomendar ya en casos excepcionales de uso de material. Esto es como que un estándar. Pero, ¿qué es lo que dicen ellos? Este es como usar el estándar, ¿ya? Este estándar funciona para relaciones L sobre D menor o igual que 20, ¿ya? Este es un estándar, es una nomenclatura o es una recomendación que se utiliza en la bibliografía, una bibliografía recomendada, pero funciona normalmente para relaciones L sobre D menor o igual que 20. ¿Listo? Acá tenemos, es mayor que 20. Entonces, ellos te dicen, yo puedo inyectar máximo 6 diámetros, es lo que te dice Haitian. Pero por la teoría debería ser 4 diámetros. Es decir, mucho ojo con lo que te dicen, ¿no? Mucho ojo con lo que te dice Haitian. Haitian, bueno, no sé, no quiero... Te dice esta máquina, ¿no? Esta máquina te dice, máximo puedo inyectar 6 diámetros. 6 diámetros pasados a centímetros cúbicos, acá por el volumen de esta... El área de este es el área, este es el volumen. Si este es el volumen, este es un volumen de un diámetro. Convertido a centímetros cúbicos, yo tengo acá centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, a mí me sale un equivalente a 2.212 centímetros cúbicos, que es el mismo valor que te da esta máquina. Ellos dicen acá, de cada L sobre D, yo voy a poder plastificar el 25%. El 25%, miren acá. Y cada uno te da diferentes diferentes diámetros. Acá, con este porcentaje de este L sobre D, que es 19.6, tomado el 25% que yo puedo plastificar, me sale 2.799, que es el valor que me da ellos, ¿no? Ellos me dicen 2.799 y yo puedo plastificar. Acá está otra máquina, es más conservadora, y te dice, de este L sobre D, yo puedo plastificar el 20%. ¿Cómo así el 20%? Porque convertido este L sobre D 22.5 multiplicado por este 20% y pasado a volumen, me sale 1810, que es el valor que me da. Ellos ya son más conservadores y solamente pueden plastificar de su L sobre D
que es el total, solamente el 20% pueden plastificar. Entonces, por eso es que yo les puedo decir que yo he trabajado con este tipo de máquinas y puedo plastificar lo que me dicen en casos excepcionales. Pero acá no, acá ya te está diciendo, oye, puedo plastificar el 25% de mi L sobre D. Por lo tanto, muchas veces no llegas a poder plastificar esta cantidad de material. Es decir, estos no son tan conservadores. Y lo que se recomienda, acá el compañero sí lo acaban de decir, se recomienda que ustedes trabajen con el 20% de esta capacidad de tu máquina que te dicen. Por seguridad, este es como mínimo un 20% y un máximo ya también exagerando, es un 80% de esa capacidad. Es un 80 y 20%. ¿Listo? Eso es lo que se recomienda. A ver, ¿qué me dice por acá? ¿De qué otra forma se le conoce al concepto de intrusión? No lo he visto en las máquinas, Arbor, Engler, son las que he trabajado. Dice, o sea, no es muy recomendable seguir lo que el fabricante dice. Yo trabajo con la máquina Hitem. Sí, bueno, no quiero mencionar Hitem, pero Hitem, la mayoría de máquinas de origen asiático tienen su configuración similar. Yo imagino que sus capacidades lo han calculado de manera similar. He mencionado una máquina, puede mencionar cualquier otra máquina, Bolé, puede mencionar cualquier otra máquina de origen asiático. En este caso, he mencionado esta máquina porque son los valores que he encontrado bibliografía. ¿Ya? Y sí, en general, para cualquier máquina, no utilicen la capacidad máxima de su máquina inyectora. No se recomienda si tú quieres trabajar con inyecciones constantes. ¿Me dejo entender? De repente sí pueden inyectar, pero su inyección no va a ser constante, no van a poder plastificar, tanto para cualquier tipo de máquina, les menciono, cualquiera, sea de origen asiático, origen alemán, origen canadiense, no sé, italiano, en general para cualquier máquina, ellos te van a decir su volumen máximo que pueden inyectar. Yo les recomiendo, y la bibliografía también lo recomienda, de que no trabajen con ese valor que les dan. Si ustedes quieren inyecciones constantes, buenas piezas, que no presenten burbujas, que no presenten agujeros internos, que no presenten defectos, trabajar con el 80% de esa capacidad máxima. ¿Sí? Uno también porque no vamos a poder plastificar esa cantidad de material. Ahora, ¿con qué material van a trabajar? Ahorita les podemos hacer los cálculos, ¿ya? Vamos a hacer esto, depende del tipo de material. Vamos a ver. Vamos a continuar con esto. No sé si se alcanza a ver bien. ¿Ya? Entonces, como les decía, van a poder trabajar con el mínimo el 20% y el máximo el 80%. Ya vimos el caso del máximo, ¿ya? El máximo, ¿cuánto puedo poder plastificar? Van a poder plastificar sin problemas el 80% de esa capacidad máxima. Vamos con respecto al mínimo. ¿Qué pasa si yo ahora ustedes, vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo parecido acá. Con esta máquina de diámetro 80, que me dice su capacidad máxima es tanto, 2212. Y ahora te dice tu jefe, vas a inyectar tu molde de, pongámosle que es un molde pequeño, pero que relativamente grande, que lo puedes colocar en tu máquina, no tienes problemas ya con el área de la máquina y todo eso, pero que en prensada solamente te va a inyectar 50 gramos. 50 gramos. Entonces tú dices, oye, ese molde sí entra en la máquina, ¿no? No vas a tener problemas para colocar ese molde. Por área entra, las piezas son pequeñas, pero sí puede entrar el molde. Y en este caso, el material que vas a inyectar sigue siendo poliestireno. Para poliestireno, su densidad en estado fundido es 0,91
Ahorita vemos Wilmer, 0,91, su volumen a inyectar es 55 centímetros cúbicos, y tú entonces dices, voy a colocarlo en este molde, en esta máquina, porque esta máquina máximo te dice que es 2.212 centímetros cúbicos, máximo. Sin embargo, tú vas a querer, tú dices, oye, no, pero por ningún lugar me dice mínimo, ¿no? Por ningún lugar. Vos te vas a la máquina, te vas al catálogo y dices, a ver qué dice acá, dice diámetro reducido, relación LD, te dice volumen teórico, te dice el máximo, pero no te dice el mínimo. Ah, entonces sí lo puedo subir el molde. Entonces subo el molde sin problema porque no me dice cuánto es lo mínimo que puedo inyectar. Entonces subo mi molde, me coloco acá en mi etapa de dosificación, 53 centímetros cúbicos, ya exagerando le subo 5 centímetros cúbicos de cojín de masa y voy a empezar a inyectar. Cuando empiezas a inyectar, tu máquina retrocede solamente hasta 60 centímetros cúbicos y por detrás tiene toda esa cantidad de material que está ahí en la unidad de inyección. Tu unidad de inyección tiene demasiado material, mucho tiempo guardado ahí, prácticamente esperando a ser inyectado, porque solamente de tu capacidad máxima estás utilizando un porcentaje muy pequeño. A ver, vamos a ver qué porcentaje estás utilizando. 60 centímetros cúbicos estás utilizando, lo ajustas, un 3% de tu capacidad máxima. ¿Estaremos bien? ¿Estaremos bien utilizar tremenda máquina para solamente utilizar el 3%? Entonces tampoco es que podamos utilizar tan poco material. Entonces ahí es donde su compañero también nos colaboró diciendo que tenemos que tener un mínimo a utilizar y un máximo a utilizar. Ese mínimo es 20% de la capacidad máxima de ese diámetro, de ese usillo. 20% de esa capacidad máxima. Es decir, si tú quieres plastificar adecuadamente, inyectar adecuadamente, sin temor a tener tiempos excesivos de residencia y donde el material se está calentando, se está sobrecalentando, tienes que inyectar también un mínimo y ese mínimo es el 20% de la capacidad máxima del diámetro del usillo. ¿Sí? A ver, vamos a ver, acá tienen algunas preguntas. A ver, vamos a ver acá. Dice, la etapa de inyección debe ser menor al tiempo, ya esto lo vimos. ¿De qué otra forma se le conoce a la intrusión? No te sabría decir, normalmente yo lo conozco como intrusión. Creo que también tiene, sino que hay que activarlas. En la Arbor hay que activarlo. Tienen la opción, no te sabría decir cómo lo conocen en esas máquinas, pero sí debe tener la opción, por ejemplo, la Arbor y hay que activarlo. Wilber, o sea, no es muy recomendable seguir lo que el fabricante dice. Yo trabajo con la máquina HANA. Sí, en general, cualquier máquina no se recomienda trabajar con las máximas capacidades. No se recomienda. John, también es importante la densidad. Sí, pero en este caso estamos trabajando con centímetros cúbicos. Tu densidad la vas a utilizar para convertir tu peso de prensada a centímetros cúbicos y para eso necesitas la densidad del material en estado fundido. Del polipropileno, que es uno de los materiales más usados, su densidad en estado fundido es 0,73 por si acaso. Marco, mucho gusto. Marco está por acá también. Qué bien, Marco. Saludos, Marco. Un abrazo. Un abrazo hasta México. ¿Con qué material vamos a trabajar? En este caso estamos trabajando con material poliestireno. Wilber, esto es muy interesante. Hubo una ocasión que un producto nunca llenó, aunque le dimos la capacidad máxima y el fabricante dijo que sí se podía, pero nunca se logró. Siempre salía incompleto, tuvimos que cambiar de material y no se pudo. Exactamente. Eso es lo que pasa. No se guíen en lo que te dice el teórico, ¿no? Normalmente no se puede plastificar esa cantidad de material. Es que recuerden que no es solamente plastificar por mucho que sea la misma cantidad. Tienes que aplicarle cojín de masa y también descompresión. Entonces ya cuando retrocedes hasta el máximo,
ya que más vas a retroceder si ya no puedes retroceder más. Entonces ya no le vas a poder aplicar descompresión y tampoco le vas a poder aplicar cojín de masa. Entonces estás limitado por ahí también. ¿Listo? Vamos a continuar. ¿Qué más tenemos? Ahora, una pregunta que me hacía es, ¿qué pasa si tú, por ejemplo, te dicen, ahora te dicen a ti, vamos a sacarle este nombre porque no quiero que haya susceptibilidades con la marca de Hitem. En general, yo estoy hablando con cualquier máquina, por favor. Yo tengo, o a ti te dicen, ¿sabes qué? John, vamos a inyectar en material. Vamos a ver acá, vamos a ver primero acá. Esto vamos a ocultarlo por mientras. Vamos a hacer el caso de que me dicen, John, vamos a inyectar 1800 gramos de poliestireno. ¿Listo? 1800 gramos de poliestireno. Entonces te preguntan, ¿cuál es la máquina que vamos a utilizar? Entonces tú estos 1800 gramos de poliestireno lo conviertes, vamos a convertirlo, vamos a ver acá, volumen en centímetros cúbicos del poliestireno sería este valor 1800, ¿qué pasó? 1800, entre la densidad es 0,91 en estado fundido del poliestireno. Aquí es donde va tu tipo de material, Gonzalo. Y ahí ese me dice, en centímetros cúbicos de poliestireno, yo voy a poder inyectar, o sea, sería 1978 centímetros cúbicos. ¿Ya? Para todos los casos lo mismo, esa es la cantidad de material que yo voy a inyectar en centímetros cúbicos de material fundido plastificado. Entonces, la pregunta es, ¿qué máquina voy a comprar ahora? ¿Qué máquina voy a comprar? Entonces, tú tienes las máquinas y te dicen, mira, esta máquina, una máquina, en este caso vamos a ponerle, no sé, pues cualquier máquina, acá, porque no, de susceptibilidades, XXX MA 5300 y te ofrecen la de 80 milímetros, máximo 2212 centímetros cúbicos. La de 90, máximo 2799 centímetros cúbicos. La de 100 milímetros, máximo 3456 centímetros. Entonces tú te vas y dices, oye, pero máximo es, este máximo supera a todos mis valores que yo tengo acá, ¿no? Supera todos mis valores. Vamos a ponerle un poquito más. Ahí. Supera todos mis valores, ¿no? O sea, yo teóricamente, yo voy a inyectar menos material de lo que me dice cada máquina de 80, de 90, menos material. Entonces, en teoría, yo podría comprar cualquier máquina de estas o no, desde el punto de vista de la capacidad de inyección. Entonces, ahí donde tú tienes que ver qué capacidad estás ocupando con tu volumen de inyección. Y eso es que no le hemos sumado, tienes que sumarle el cojín de masa. Vamos a sumarle el cojín de masa. Yo normalmente utilizo el 10% del diámetro lucillo. Vamos a ver. Sería 10 entre 100 por el diámetro lucillo. Esto entre 10 para que sea centímetros. Y ahora esto lo multiplico por el área. No sé si me siguen acá, pero esto es algo que se considera, ¿ya?
10% del diámetro del lucillo vendría a ser 161 centímetros cúbicos. ¿Ya? Vamos a ver acá. Entonces, mi volumen de dosificación, no sé si me siguen, espero que sí. Cúbicos, pero no perderlos. Entonces sería, teóricamente, esa cantidad de material. Listo. Entonces, mi porcentaje va a ser esto respecto al máximo, ¿no? Al máximo que me dice. Listo, vamos a restar un poquito para que entre dentro de la teoría. Listo, acá. A ver, de nuevo, para los que no me siguieron. Yo quiero inyectar 1800 gramos centímetros cúbicos. 1800 gramos, perdón. Este es la prensada. Esta prensada la convierto a centímetros cúbicos. Sería esto, dividiendo entre la densidad en estado fundido del material. Acá es donde ustedes tienen que colocar su tipo de material. ¿Listo? Entonces tenemos 1978 centímetros cúbicos. El cojín de masa es el 10% del diámetro del lucillo. Mi lucillo es esto, convertido a centímetros cúbicos y solamente tomado el 10%, es 161 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces acá, sumando ahora, volumen de dosificación sería el volumen de inyección más mi cojín de masa, sería todo esto. ¿Listo? Esto, en la primera máquina, que es 80, voy a ocupar el 97%. Acá, en la máquina de 90 centímetros cúbicos, 90 milímetros de diámetro lucillo, voy a ocupar el 80%. Y en esta otra máquina, la última máquina, voy a ocupar el 66%. Entonces, miren acá, vamos a ponerlo acá también, cómo se ve. Acá es, las tres máquinas tengo. Yo voy a utilizar mi 2139. 2139. Por acá más o menos. 2139. Miren, en esta máquina, vamos a borrar esto temporalmente. En esta máquina, desde aquí es su 20% y hasta aquí es su 80%. Yo estoy casi en el máximo de esta máquina. ¿La recomendarían? ¿Recomendarían comprar esta máquina si estoy casi en su máxima capacidad? Este ya es lo máximo que puede plastificar. Y recuerden que hemos dicho que tiene que estar menor al 80% como recomendación. No se recomienda comprar esta máquina porque estás ya en tu máxima capacidad. Inclusive podrías tener problemas de plastificación. ¿Por qué? Porque su porcentaje de utilización es el 97%. No se recomienda. Vamos a ir con la otra máquina. La máquina ahora de 90 milímetros. De 90 milímetros, miren cómo estoy. De acá es 20% y acá es el 100%. Estoy por acá. Estoy, se podría decir que bastante bien. Bastante bien. Vamos ahora con la máquina de 100 milímetros. Estoy casi por la mitad. La mitad de su capacidad, del 20 al 80%. Entonces, ¿qué máquinas recomendaría que se compren? Para este caso pueden comprarse uno de 90 milímetros o uno de 100 milímetros. Si a mí me dicen, John, ¿cuál vas a elegir? Podríamos elegir el de 100 milímetros. ¿Por qué? Porque si tenemos mayor capacidad de plastificación, podríamos colocar de repente moldes más grandes o de capacidad mayor, o vamos a ocupar menos tiempo en la plastificación. Menos tiempo en la plastificación. Por lo tanto, se recomienda utilizar este tipo de máquina porque vas a tener mayor capacidad de plastificación. No vas a demorar demasiado en la plastificación. Miren acá, ustedes tienen que sacar, para esos moldes que van a trabajar, tienen que sacar esto. Tienen que sacar cuánto equivale en centímetros cúbicos y eso sacar porcentaje de su máximo que puede plastificar la máquina, ¿no? De su máximo. Y eso va a ser tu porcentaje de ocupación.
ese porcentaje de ocupación es el que tiene que estar dentro del 80%, del 20 al 80%. Si por ejemplo fuera 400 gramos que vas a inyectar ahora, ¿en cuánto estás? Este está muy próximo, mira, vamos a ver, 400 gramos, vamos a estar por acá. 400 gramos voy a estar por acá. Más bien ahora voy a inyectar muy poco material, y ya estoy bajo de la capacidad que se recomienda. Acá estoy en 24, ¿no? Estoy en 27%, estoy más o menos por acá. ¿Cuánto es? 500, ¿cuánto es? 400 gramos equivale a, acá sería 600, cada uno es diferente, ¿no? Diferente porcentaje, pero más o menos sería eso. En uno va a estar por acá, en el otro va a estar por acá, en el otro va a estar por acá. Lo que ustedes tienen que guiarse es tu porcentaje de utilización en cada máquina depende justo del diámetro del cojín de masa y varía, ¿no? Varía, ustedes tienen que calcular y se recomienda que acá pues no van a consumir en el mínimo, ¿no? Acá vas a tener problemas por tiempo de residencia porque estás consumiendo muy poco material para tan grande máquina, una máquina de 100 milímetros de diámetro. Sí. ¿Qué más? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahora? ¿Qué tan cierto es que la mayoría de máquinas su usillo viene para materiales de poliestireno? No, no, no. Materiales de poliestireno no, no te vayas a equivocar. No es cierto eso. Lo que viene es configurado. A ver, ¿cómo te explico? Viene de esta manera, mira. Vas a tener así. Este es un catálogo de una máquina. Un catálogo. Lo que pasa es que hace mucho tiempo, la mayoría de máquinas y el material más usado, se podría decir, era el material poliestireno. Entonces, la mayoría de máquinas han hecho sus configuraciones, su catálogo, toda su nomenclatura en base al poliestireno, porque era uno de los materiales que se podría decir que commodity de la época. Entonces empezaron a hacer toda su nomenclatura, sus catálogos en base a ese material. Entonces ya por estandarización, todas las máquinas siempre te van a mencionar al poliestireno como uno de sus materiales en gramaje, ojo, en gramaje. Por ejemplo, esta es una especificación de una máquina. Acá te da su diámetro usillo, su relación LND, su volumen teórico, esto es para cualquier material, pero acá su peso en gramos te va a decir máximo puedo inyectar tantos gramos de poliestireno. De poliestireno. Tienen que decirte ya. No se vayan a guiar y va a decir gramos, ya, yo quiero inyectar polipropileno, ¿cuántos son? 2.213 gramos de polipropileno. No, tienen que fijarse, acá están las unidades de poliestireno y tienen que fijarse que la mayoría de máquinas te dice que está dada su nomenclatura en poliestireno. Miren acá que esta máquina, miren ahora esta otra máquina. Acá, vamos a ver por acá, y te dice acá, el diámetro del usillo 80, 90, 100, shot weight, te dice máximo gramos de PS, 1653. Material throughput, kilogramos por hora de poliestireno, que esto puede plastificar esta cantidad por hora, ¿no? Kilogramos por hora. O eso es lo que entrega, mejor dicho. 255, ¿qué cosa? Kilogramos por hora de poliestireno. Acá hay de otro material, poliamida 66. Tiene que decirte, normalmente está dado en poliestireno. ¿Qué otros factores afecta a trabajar con bajo porcentaje? La mayoría de veces lo que vas a tener, vamos a ver por acá, ¿dónde lo ponemos? A ver, ¿qué otros problemas podemos tener? Vamos a ver acá. Normalmente lo que puedas tener es que vas a tener degradación por tiempos de residencia mayores, altos.
Y degradación está relacionada con los propiedades, ¿cómo le llamamos? Propiedades físicas, no, propiedades mecánicas. Mecánicas baja, no tan altas. ¿Qué más? Color. Color diferente al estándar. ¿Por qué? Por los tiempos de residencia que son altos. Y en esas propiedades mecánicas puede estar la tensión, la tracción, ¿no? Rotura de piezas, todo lo que conlleva. Tom, recién nos estás conectando, Tom, y ya estamos en la hora de partida ya. No sé si tienen alguna consulta, como ya para terminar este tema, lo que les recomiendo en general es que trabajen con ese porcentaje, un 20 al 80% de su capacidad de la máquina inyectora. ¿De dónde van a tener esa capacidad máxima? Ya les dije, ¿no? Van a tener o de catálogos como estos, buscan su catálogo, pueden encontrarlo en internet, o pueden encontrarlo en la planta también, ustedes también tienen en planta los catálogos, o se van directamente a la máquina y en la máquina también dice pues cuánto son los máximos, sobre todo los máximos. De eso, trabajar con el 20 al 80%. Es lo más recomendable, es lo más sano para sus piezas inyectadas. No sé si tienen alguna consulta hasta ahí. Yo creo que ya eso sería todo por hoy. Yo les quería mencionar también, aprovechando el cherry, vamos a ver mi cherry ahora. Señores, estamos próximos a realizar el curso de moldeo por inyección online. Este curso va a ser un curso taller online. Vamos a ver este tema que hemos visto hoy día. Vamos a ver, ahorita les pongo todo el temario, pero esto es lo que les quería comentar también. Se va a realizar un curso taller online. Pueden participar desde cualquier parte del mundo, pueden ver los videos las veces que ustedes quieran, pueden tomar apuntes, pueden, no sé, toda la información se les va a pasar, va a haber hojas de Excel con todos los cálculos que se van a hacer. Hay cálculo de velocidad de inyección, cálculo de cojín de masa, cálculo de dosificación, cálculo de pospresión, ¿no? Vamos a ver esto, lo que hemos visto hoy día. Les voy a poner el temario para que ustedes de repente quieran ver el temario. Vamos a ver por acá, creo que tengo el temario. Acá está el temario. ¿Qué cosa vamos a ver en el curso de moldeo por inyección online? Donde vamos a ver básicamente cómo se regulan los parámetros de moldeo por inyección. Dentro de eso vamos a aprender a calcular el ciclo de inyección, porque muchos a veces estamos en planta y no saben calcular un ciclo de inyección. El ciclo de inyección es una serie de etapas que hay que saberlo calcular. Si ustedes no lo saben calcular, no van a poder optimizar su proceso. ¿Por qué? Porque no saben cuánto tiempo involucra cada etapa. Entonces hay que saber calcular el ciclo de inyección de su máquina. Luego de eso se va a ir con la velocidad de inyección, cómo calcular la velocidad de inyección, cómo calcular la presión de inyección, cómo calcular los tiempos de inyección. Y aquí es donde les enseño la diferencia entre una máquina de lazo abierto y lazo cerrado. ¿Por qué es que es diferente regular una máquina de lazo abierto con otra máquina de lazo cerrado? Cómo actúa la presión de inyección en cada tipo de máquina. Cómo se calcula la pospresión, en base a qué, cuánto es el mínimo recomendado, cuánto es lo máximo recomendado, los tiempos de pospresión, cómo se calculan los tiempos de pospresión. Todo esto, señores, van a ser ustedes, lo van a poder ver y lo van a poder aprender fácilmente porque también se van a poder identificar con su máquina, porque se les va a dar pantallas de máquina inyectora donde va a decir, acá es la velocidad 1, la velocidad 2, la presión y todos esos casos. La dosificación también, cómo se calcula la velocidad de dosificación, la contrapresión, cuál es lo mínimo máximo que ustedes pueden aplicar en velocidad de dosificación.
En recorrido, ¿cuánto es el volumen de osificación? Acá es donde vamos a aprender a calcular lo que hemos visto hoy día, el volumen de carga, el cojín de masa, ¿no? La apertura de molde, ¿cuánto es lo recomendable apertura de molde? Las etapas, ¿no? Hay etapas, ¿cuánto es la alta presión? ¿Cómo se calcula la presión de seguridad de molde o la fuerza de seguridad de molde? ¿Cómo son las velocidades que tienes que aplicarle a tu máquina desde el momento que empieza a cerrar hasta la última etapa? ¿Qué velocidades aplicar en tu última etapa de cierre de molde también? La expulsión también, qué presiones. Acá esto se toma a grosso modo, pero también se menciona, ¿no? ¿Qué más? El cierre de molde, muy parecido a la apertura, sin embargo acá se concentra en el seguro del molde, en las etapas del cierre del molde. Movimientos de tobera, hay gente que esto le aplica en exceso, ¿no? Aplica por tiempos, ¿no? ¿Cómo interfiere esto en tu ciclo de inyección? El tiempo de enfriamiento, ¿cómo calcular el tiempo de enfriamiento? ¿En base a qué? ¿No? En base al espesor, en base a qué tipo de material es, en base a su coeficiente de transferencia, coeficiente de difusividad térmica, todo eso se va a ver acá también. La calefacción, los perfiles, hay gente que solamente menciona los perfiles al azar, no se coloca al azar. Hay cálculos que se tienen que hacer para colocar correctamente. Mi estimado Marco, saludos, un abrazo hasta México. La calefacción también, ¿no? ¿Qué perfiles ahí aplicarles para poder calcular esa calefacción correctamente? La fuerza de cierre, ¿cómo calcular esa fuerza de cierre correctamente? Hay formas de calcularlo, hay varios métodos para calcular la fuerza de cierre. Y por último también va a haber cómo calcular el punto de conmutación. Les voy a decir toda la forma de conmutar, ¿no? Conmutar por tiempo, conmutar por presión de inyección, por todas las formas de conmutar. Se les va a enseñar todas las formas de conmutar y ustedes van a poder identificar eso en sus máquinas, ¿no? Hay forma de cómo menciona cada tipo de máquina. Todas las máquinas no mencionan igual y ustedes van a aprender a aplicar ese punto de conmutación correctamente. Y por último, y no menos importante, van a aprender cómo regular por el método gráfico, ¿no? Hay máquinas que ustedes tienen en planta donde les da este gráfico de inyección. Cómo calcular este gráfico de inyección o cómo tener esta mejor gráfica de acuerdo a tu regulación de máquinas inyectoras, y de acuerdo a eso, pues van a tener una buena gráfica, y a veces solamente con mirar la gráfica, pues ustedes van a tener y van a decir si su proceso está bien o no. Eso es todo lo que se va a enseñar en este curso de moldeo por inyección online, donde ustedes pueden participar desde cualquier parte del mundo. Estas son algunas condiciones que ustedes pues van a tener en el momento que participan en este curso online, y este curso online por si acaso es pagado, es un mínimo, no es que sea tan caro, también son costos económicos para que ustedes puedan acceder, no son costos caros, ustedes pueden acceder, y acá están las condiciones, ¿no? Se creará un grupo exclusivo y cerrado de Facebook al que pertenece al curso. Usted podrá asistir al curso en modo online e interactuar en la clase. En caso no poder asistir, la clase quedará grabada. Sí, ustedes pueden participar de manera online en el mismo momento que se realiza el curso, o solamente también pueden participar después, porque a veces hay gente que no lo puede ver en el mismo momento, pues puede verlo al día siguiente, y ustedes van a poderlo ver durante todo un mes completo, van a poder acceder a este curso. Dentro del grupo podrá descargar la presentación e información adicional del instructor agregado. Sí, se va a agregar la presentación y también hojas Excel donde ustedes van a tener todos los cálculos. Usted podrá realizar comentarios en vivo, también podrá dejar mensajes dentro del grupo en donde el instructor tratará de resolver al igual que sus compañeros. Sí, la idea es, señores, este es un curso, yo le digo taller. ¿Por qué taller? Porque se les va a dejar tareas. Ustedes van a salir de acá aprendiendo y aplicando. ¿Por qué? Porque se les va a dejar tareas. Esas tareas son de aplicación y van a consolidar lo que ustedes han aprendido. Durante los días de clase se dejará tareas. Sí, esto, tarea y actividades. Al final de la clase se le enviará un certificado a nombre del Centro Peruano del Plástico
firmado por el director e instructor John Ramírez Rocal, que es acá su servidor, en formato PNG, también en PDF en alta resolución, con un código donde usted podrá acceder a vas a poder abrir el archivo y poderlo imprimir. Pero antes de eso, señores, les voy a enviar un examen. Y este examen para que ustedes consoliden todo lo aprendido, cómo se calcula, qué valor debería tener, qué valor colocar, van a tener con pantallas y qué valor van a colocar en cada uno, cuánto es la fuerza de cierre, calcular todo eso. El examen va a ser sencillo, no se compliquen por eso, pero eso para mí va a decir, ¿sabes qué? Ustedes han aprendido el curso. Ustedes, si han aprendido el curso, pues se merecen la certificación, ¿no? Eso es lo que yo les quería comentar, señores. Mi nombre es John Ramírez, desde el Centro Peruano del Plástico, para ustedes. Entonces, no sé si alguien tiene alguna consulta, ya como para terminar este streaming. Yo no quiero tenerlos más tiempo acá porque no quiero cansarlos más. Los precios, pues los precios son económicos. Y el que tiene dudas, por ejemplo, si quiere saber el costo, quiere participar en el curso taller, por favor me pide, yo les voy a dejar aquí el enlace, voy a dejar el enlace para que ustedes pues, puedan pedir la información. Informe del curso taller. Yo me despido, muchas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este pequeño streaming de cómo calcular y cómo considerar la capacidad máxima de su máquina inyectora. Muchas gracias, señores, y nos vemos hasta la próxima.